Buenas noches. Continuamos hoy con el tema del movimiento de países no alineados, un tema que hoy día ocupa gran parte de la agenda internacional de nuestro país. El programa de hoy lo dedicaremos a la presencia de Colombia en el movimiento, a sus logros y objetivos, así como a la nueva agenda de este movimiento de acuerdo con el nuevo orden internacional. Decíamos en el programa pasado que el ingreso de Colombia al movimiento de los países no alineados produjo opiniones encontradas, mientras unos la rechazaban y no la consideraban prudente o necesaria, y no consideraban importante que el país hiciera contactos con otros países afectados por problemas similares, otros lo vieron como un reconocimiento internacional ante la posibilidad de ampliar los mercados del país hacia otras latitudes. Colombia inició su participación en el movimiento de países no alineados en 1974, año en que fue admitida en calidad de observador. En 1983, con ocasión de la séptima cumbre en Nueva Delhi, fue aceptada como miembro de pleno derecho. Para muchos, este movimiento era lejano. Había resistencias claras al ingreso de Colombia, pues parecía un movimiento básicamente afroasiático, distante de nuestros verdaderos intereses, y se temía por la suerte de las relaciones con los Estados Unidos y el liderazgo de Fidel Castro, quien promovía la revolución violenta en el continente y monopolizaba la presencia latinoamericana en los NOAL. Colombia se sentía cómoda en el ambiente panamericano, en el cual la vocación jurídica e integracionista permitía al país asomarse incluso al escenario de las Naciones Unidas como una nación pro-occidental y pacífica, ajena a estremecimientos insurreccionales. Otro aspecto que se enfrentaba al ingreso de Colombia al movimiento de países no alineados era el tradicional bajo perfil que siempre había asumido Colombia en política internacional. Colombia no se había conmovido sino cuando se habían tocado ciertos puntos sensibles y esporádicos, como la pérdida de Panamá, el conflicto con el Perú en los años 30, la delimitación con Venezuela, pero nunca, por ejemplo, la política exterior había sido tema de una campaña presidencial o de la base ideológica de los partidos tradicionales. Por tales motivos, pertenecer a los no alineados no era en los años 80 un tema que tocara a la opinión colombiana, que entusiasmara a la gente. La decisión del presidente Belisario Betancur de ingresar a Colombia al movimiento de los no alineados tomó en cierto modo por sorpresa a todos y en general no tuvo un verdadero respaldo popular, aunque algunos sectores lo catalogaron como un acto de independencia. En el acercamiento que en particular la administración Betancur, de manera sorpresiva, porque no lo había anunciado en su campaña electoral, hace de Colombia, que pide ingreso al movimiento de países no alineados en calidad de miembro pleno, cuentan tres cosas. La primera era parte de la estrategia de Betancur de una distancia frente a la administración Reagan en el manejo que le daba a la crisis centroamericana y por lo tanto coincidía en eso con países del tercer mundo que tenían esa misma postura. Pero en segundo lugar, Colombia también, lo han dicho posteriormente quienes tomaron la decisión de ingreso, los cancilleres de la época, Colombia quería ganarle espacio a Venezuela y llegar primero, dado el conflicto bilateral, llegar primero a no alineados para evitar que en un momento dado su ingreso fuera bloqueado porque un país miembro podía impedir la afiliación, como de hecho se presentó incluso en Cartagena en la reciente cumbre. Y en tercer lugar, la afiliación para Betancur materializaba su discurso tercermundista, su discurso de autonomía, su discurso de un replanteamiento de las relaciones con los Estados Unidos y de un replanteamiento de la vinculación de Colombia con el resto del mundo de una manera mucho más autónoma. El elegido presidente Belisario Betancur, en la toma de posesión el 7 de agosto de 1982, anunció sorpresivamente la solicitud de ingreso de Colombia al movimiento de países no alineados. La decisión tenía la opinión favorable
del expresidente Misael Pastrana Borrero. Paradójicamente, fue un gobernante de filiación conservadora quien tomó la decisión, tal vez por las tendencias nacionalistas y poco ortodoxas que Betancur desplegaba, por sus intenciones de pactar la paz en el país y por su acción en la paz de Centroamérica a través del Grupo de Contadora. Para muchos, al hacerlo, en cierto modo quebraba el esquema bipartidista habitual y tomó por sorpresa, en primer lugar, a los liberales, pero también a sus copartidarios conservadores. De hecho, uno podría decir que básicamente los sectores ligados a la izquierda y los sectores ligados al movimiento de Salvación Nacional de Betancur fueron de los pocos que estuvieron de acuerdo en ese momento. Posteriormente, yo creo que ha habido un consenso general en la conveniencia en ese momento de afiliación al movimiento de países no alineados. Y la conveniencia se expresa en varios sentidos. Primero, Colombia había iniciado una serie de procesos de diversificación de sus relaciones. Los no alineados eran la oportunidad de consolidar la universalización de sus relaciones y también ese objetivo de diversificarlas y de no depender exclusivamente para su vinculación e inserción con el mundo de las posiciones, los ámbitos y el liderazgo norteamericano. El hecho de que Colombia haga parte de un movimiento que reúne a una diversidad muy grande de países con regímenes políticos, con sistemas económicos, con niveles de desarrollo muy diversos, pues le garantiza un foro de discusión y de concertación política de posiciones, en particular en el marco de las Naciones Unidas, que es el escenario privilegiado del movimiento de países no alineados. En tercer lugar, más que posibilidades de comercio, porque la mayor parte de países de los no alineados son países africanos, asiáticos. Sin embargo, le da a Colombia oportunidad de relación con países, en particular asiáticos, con los cuales Colombia ha querido incrementar sus lazos. Países como Malasia, Indonesia, en general los países de reciente industrialización son miembros de los no alineados y miembros muy destacados. El diario El Tiempo reflejaba lo que la opinión pública y el país en general sentían respecto del ingreso de Colombia a los no alineados. En un editorial, El Tiempo hacía diversas objeciones y observaciones al ingreso, así como plasmaba las críticas de varios sectores. El entonces canciller Rodrigo Lloreda, en un reportaje al Tiempo, explicaba la decisión, basada en varios puntos, entre ellos, las relaciones con los Estados Unidos, la vinculación con la participación en el Grupo de Contadora para la Paz en Centroamérica, la previa ruptura y la posible reanudación de las relaciones con Cuba y la incidencia en la exportación del café como primer producto de exportación. Se parte de la base de que el movimiento de países no alineados dejó de serlo y que es un instrumento al servicio de los intereses soviéticos y en contra de los Estados Unidos. La verdad, se trata de un foro heterogéneo, como lo es la propia Organización de las Naciones Unidas y hasta cierto punto la OEA, donde coexisten diversas ideologías y variadas formas de gobierno. A pesar de esta diversidad, hay puntos de coincidencia que interesan por igual a todos los países en desarrollo. El ingreso de los no alineados en los años 80 no era fácil. Este grupo se había constituido en una especie de club cerrado, militante, radicalizado, más aún después de la Conferencia de La Habana en 1979, y era un grupo consciente de sus mayorías en la Asamblea de las Naciones Unidas. Finalmente, en la Conferencia de Nueva Delhi en 1983, Colombia fue admitida en pleno derecho al movimiento de países no alineados. La decisión de afiliación que informó el presidente Betancur una vez elegido suscitó una reacción interna porque no era producto de una deliberación nacional sobre el significado de ese movimiento, nadie lo conocía, nadie sabía para qué, y sobre todo la imagen que existía
de los no alineados era un movimiento hipotecado a la entonces llamada Unión Soviética, porque acababa de pasar la cumbre de los no alineados realizada en La Habana, en donde Castro había tenido un gran protagonismo, y al lado de esa digamos, cercanía del mundo comunista a los no alineados, Europa se mantenía frente al movimiento relativamente distante y Estados Unidos lo descalificaba. En ese momento la India recibía la presidencia del movimiento de Cuba y se retomaba en cierta medida el espíritu de independencia que le dio Nehru. La India, que era vecino de la Unión Soviética, era a la vez un celoso guardián de tener cierta distancia con su vecino soviético. Las áreas de mayor tensión en ese momento se concentraban en el África meridional, Namibia, Sahara Occidental, el Océano Índico, Palestina, el Líbano y sobre todo en el Medio Oriente. De modo que ingresar a los no alineados suponía para Colombia asumir muchos compromisos que su discusión en el seno de la Asamblea de Naciones Unidas implicaban en cierto modo retos para un país que tradicionalmente se había definido por sus posiciones de bajo perfil. Posiciones que podían calificarse como de abstención de protagonismo o, en ciertos casos, como posiciones cercanas a los Estados Unidos y a las potencias occidentales, tal como sucedía con la posición de la mayoría de los países de América Latina. 12 años después del ingreso de Colombia a los no alineados, nuestro país asume la presidencia de este movimiento. Decíamos en un principio, al iniciar esta serie de programas sobre el tema, que los protagonistas de este movimiento siempre han buscado líderes o países de alto perfil dentro del tercer mundo para asumir los retos de la presidencia de los no alineados. Colombia ha mantenido siempre su bajo perfil en política exterior, situación que para muchos analistas convendría a la situación actual del movimiento de países no alineados. Colombia asumió la presidencia del movimiento durante la 11ª cumbre de los no alineados realizada en Cartagena en octubre de 1995. Era difícil, pues el país llegaba en un momento donde muchas personas cuestionaban la vigencia del movimiento por el derrumbamiento de la bipolaridad, porque algunos creían que Colombia no se beneficiaba en nada al pertenecer a un grupo mal llamado el Club de Pobres. Sin embargo, para el gobierno, Colombia cruza por una etapa de internacionalización y la presidencia del movimiento de los no alineados le brinda la oportunidad de abrir sus fronteras más allá de su misión diplomática, hacia nuevos mercados. De otro lado, el movimiento está en un proceso de modernización y reforma iniciado por Indonesia. Así, en este proceso, Colombia podría liderar el fortalecimiento y reorientación del movimiento. 112 países se hicieron presentes en la cumbre de Cartagena. La temática se centró, entre otras, en los siguientes puntos: un sistema equilibrado de comercio, ciencia y tecnología, defensa de los principios del derecho internacional, medio ambiente, derechos humanos, drogas ilícitas, migraciones y modelos alternativos de desarrollo. Uno de los retos que se fijó Colombia al asumir la presidencia de los no alineados, e incluso una de las justificaciones para ingresar al movimiento, fue la apertura de nuevos mercados. Para algunos, los no alineados se convertirían para Colombia en la mayor misión comercial del más alto nivel en la historia nacional. Las razones: los no alineados congregan el 51% de la población mundial y abarcan el 43% del área geográfica del planeta. Su Producto Interno Bruto per cápita es en promedio de $2.146, mientras en Colombia el año anterior fue de $1.924 per cápita. Colombia mantiene las expectativas de que la presidencia del movimiento de los países no alineados acerque el país a las naciones del África, Asia y Oceanía. Para poder establecer cuáles fueron los motivos del debate cuando Colombia aceptó la presidencia de los no alineados, hay que hacer una distinción. Por una parte está la forma como convino o no convino al gobierno colombiano, y por la otra está la forma como convino o dejó de convenir
a Colombia como nación. En el primero de los aspectos se debatió mucho el hecho de que se aceptara la presidencia al final del gobierno del presidente Gaviria y que en ese momento hubiese que consultar a los entonces candidatos presidenciales más fuertes, Andrés Pastrana y Ernesto Samper, sobre la voluntad de continuar con esta presidencia, de resultar elegidos. Eso tenía unas implicaciones serias porque de todas maneras era comprometer el liderazgo presidencial en un movimiento en donde se ventilan temas de gran trascendencia para muchos países del mundo. En esa parte gubernamental, desafortunadamente, en mi opinión, lo que sucedió, un poco motivado por la politización y por la crisis que rodeó toda la administración del actual presidente, se utilizó el movimiento para beneficiar al gobierno mediante un mecanismo de diplomacia presidencial. Esto es, el movimiento de no alineados le dio acceso al presidente Samper a muchos foros internacionales que, de no haber sido presidente de los no alineados, seguramente no hubiese podido tener acceso a eso. Algunas de estas cumbres más importantes son, por ejemplo, la visita que hizo el presidente Samper a Jacques Chirac, también él como presidente del Grupo de los Siete. El problema está en la forma como se distorsionó la información y se hizo creer a los colombianos que el gobierno colombiano estaba teniendo un acceso a nivel internacional cuando simplemente este se daba por derecho propio, es decir, por ser presidente de los no alineados. En el plano nacional, es decir, cómo le ha convenido a Colombia, eso es un poco difícil de medir, porque la medición de los temas internacionales no es fácil a veces darles una proyección a cómo afecta a todos los colombianos. Sin embargo, hay una serie de causas muy importantes que tienen que ver con la eliminación de la pobreza, que tienen que ver con el replanteamiento de las relaciones entre los países del sur y los países del norte, que tienen que ver con el liderazgo de Colombia natural en la zona latinoamericana, que además tocan temas de medio ambiente y que, si bien las actuaciones de Colombia alrededor de estos temas a través de los no alineados no tiene efectos tangibles e inmediatos, en el largo plazo se pueden identificar cuestiones muy beneficiosas. A solo un año de cumplirse el periodo en la presidencia del movimiento, esto ha sido una prueba de fuego para nuestra diplomacia. Tal vez ha faltado un equipo de expertos en los grandes temas internacionales y en el arte y la ciencia de la negociación, no solo en la Cancillería, sino en las misiones de Nueva York y Ginebra. Ha faltado también ejercer un mayor liderazgo para servir de intermediario entre intereses encontrados y entre las diversas posiciones de los 113 estados. Desde otro punto de vista, la presidencia del Movimiento de Países No Alineados constituye para Colombia un manto protector que ha podido ser de gran importancia. Por ejemplo, si el país no logra materializar un razonable acuerdo con la guerrilla y el gobierno se ve obligado a formular estrategias distintas al diálogo, habría seguramente una mayor comprensión internacional. Lo mismo en lo referente al apoyo mundial requerido para la lucha contra el tráfico de drogas. Miremos ahora cuál puede ser el futuro del movimiento. El tercer mundo de Neruda, de Nasser, de Tito, de Sukarno ya no existe. Con el hundimiento del mundo socialista, el nombre mismo de no alineados aparece desprovisto de sentido, porque no hay competencia entre dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que fue lo que justificó la creación de un grupo no comprometido con los bloques militares y geopolíticos de la Guerra Fría. Dentro de este nuevo concepto, Colombia como presidente de los no alineados puede tener la oportunidad, casi que la obligación, de promover los cambios a través del diálogo, de la persuasión, del reencuentro de metas y objetivos al servicio de denominadores comunes. Frente al nuevo orden internacional, se han alejado muchos de los temas que fueron principios de los no alineados. Por ejemplo, las hipótesis de la destrucción nuclear. Pero han surgido peligros de confrontación, tales como el terrorismo, la reacción en cadena de conflictos localizados, el enfrentamiento salvaje por los mercados y la proliferación nuclear, pese al Tratado de No Proliferación. Varios de los países no alineados son también un peligro nuclear o pueden provocar peligros atroces como guerras biológicas o químicas. La oportunidad que el movimiento de países no alineados le brinda a Colombia para que no solo los delegados gubernamentales a estos foros, sino en general distintos sectores de la llamada opinión pública y distintos sectores sociales incorporen una preocupación por lo que acontece en el mundo,
traten de ubicar la problemática y las salidas de los problemas colombianos, entre otros de la violencia, en el contexto internacional, es una oportunidad que no se ha capitalizado suficientemente y que le ofrece el Movimiento de Países No Alineados, insisto, no solo al gobierno, sino a distintos sectores de la opinión colombiana. En cuanto a la presidencia ejercida por Colombia del Movimiento de Países No Alineados, yo diría que es mucho más lo que ha podido hacer que lo que ha podido capitalizar a su favor. Me explico. Colombia ha cumplido en el ámbito de Naciones Unidas, que es, insisto, el espacio de los no alineados, ha cumplido un papel importante, porque el movimiento estaba en un momento en que debía definir su vigencia, su sentido, si continuaba o no, y continuaba para qué, no alineados con quién o contra quién después de la caída del muro de Berlín. Entonces, la presidencia de Colombia, yo diría, después de un estudio que he hecho en Naciones Unidas, que en buena medida le ha ayudado al movimiento a rescatar su razón de ser. De hecho, uno lo encuentra en Naciones Unidas liderando los debates centrales de la agenda de hoy y es un poco vocero del mundo en desarrollo en los temas ya no tradicionales del movimiento como el desarme, sino en temas de hoy centrales como el de la crisis financiera de las Naciones Unidas, su reforma y las perspectivas hacia el futuro que las Naciones Unidas pueden jugar. El movimiento ha sido una contraparte visible de los Estados Unidos y ha logrado alianzas con Europa muy importantes para salirle al paso a el intento de los Estados Unidos de imponer su unilateralidad. Creemos que hay que convertir el movimiento de no alineados en un defensor eficaz de los intereses propios del mundo en desarrollo, con métodos más pragmáticos que combinen el reforzar el multilateralismo con el reconocimiento de que esto no es antagónico con las relaciones bilaterales de colaboración con el mundo desarrollado. Consideramos que los no alineados deberían proteger con tenacidad la creación de un verdadero Consejo Económico y Social en Naciones Unidas, a la par que un Consejo de Seguridad reestructurado que incorpore no solo los intereses de las grandes potencias, sino las necesidades de paz y seguridad del mundo en desarrollo. Creemos que los no alineados deberían constituirse en una instancia para la protección del derecho internacional y para la solución de conflictos por las vías negociadas y pacíficas, para evitar el riesgo de intervenciones de las grandes potencias y de potencias intermedias con aspiración hegemónica. Finalmente, consideramos que los no alineados deben representar ágil y eficazmente a los países en desarrollo y deberán ser un nombre para una nueva esperanza común y solidaria que solo podría hacerlo a través de una rectificación histórica, valerosa y honesta. Buenas noches.